Hola, buenas tardes, ¿cómo están? La idea del video es simplemente ayudarlos a la interpretación de algunos conceptos que aparecen en el capítulo 3 del libro de Brown. Ese es el capítulo en el cual nos estamos basando en esta unidad 2 del programa, donde algunos de los contenidos ya los están incluidos en la clase anterior, que aparecen en el aula virtual, la clase de magnitudes atómico-moleculares. Y hoy vamos a completar con algunos más para que puedan continuar haciendo algunos de los ejercicios que aparecen al final del capítulo. Para empezar vamos a revisar algunos de los conceptos que ya estaban incluidos en la clase anterior. Los dos conceptos bases de las magnitudes atómico-moleculares son la masa atómica y la masa molecular. Cuando hablamos de masa atómica y de masa molecular nos referimos específicamente a la masa del átomo y de la molécula, partículas extremadamente pequeñas. Por eso tenemos que tener cuidado cuando expresamos la masa atómica o la masa molecular respecto a la unidad que usemos para eso. La unidad que se usa para expresar la masa atómica y la masa molecular es la unidad de masa atómica o UMA, que ya en la clase anterior vimos que se define como la 12ª parte de la masa del isótopo de carbono 12. Las masas atómicas que aparecen en la tabla periódica son masas atómicas relativas. ¿Qué significa eso? Que son valores que están considerados en relación a la unidad, o sea, en relación a la UMA. Por lo tanto, todos los valores que aparecen en la tabla periódica referidas a masas atómicas son valores que se deben expresar en UMAs. Luego, si una molécula está constituida por varios átomos, la masa molecular se calcula sumando las masas atómicas de todos los átomos que forman a esa molécula. También la masa molecular se debe expresar en UMA. Si quisiéramos expresar la masa de un átomo o de una molécula en gramos, deberíamos considerar que ese valor es extremadamente pequeño, imposible de detectar en un instrumento de medición. ¿A qué llamamos mol? Bueno, recuerden que el mol es una cantidad de materia que contiene un determinado número de partículas, 6,02 por 10 a la 23 partículas. Esas partículas pueden ser átomos, moléculas, iones, electrones. El mol tiene entidad siempre y cuando se trate de partículas muy pequeñas. Digamos que sería imposible acumular en un espacio físico real un mol de objetos macroscópicos, digamos, un mol de hormigas, por ejemplo. El número es extremadamente grande para objetos que podemos ver a simple vista. La imagen muestra un mol de distintas sustancias, un mol de oxígeno, un mol de agua líquida y un mol de cloruro de sodio sólido. Para que observen, el espacio que ocupan cada uno de ellos es muy diferente, la masa que le corresponde a cada uno de ellos es muy distinta y sin embargo, lo que tienen en común es el número de partículas, 6,02 por 10 a la 23. En el caso del oxígeno, en el caso del agua serán moléculas, en el caso del cloruro de sodio serán pares iónicos de cationes sodio y aniones cloruro. Y acá la relación entre la masa molecular y la masa molar. La masa molecular, la masa de una molécula de agua, por ejemplo, es 18 UMA. Si tuviéramos 6,02 por 10 a la 23 moléculas de agua, el número de Avogadro que corresponde al mol, la masa de esas moléculas serían 18 gramos. Esto es lo que tiene de ventajoso el poder calcular las masas moleculares. La masa del mol de moléculas
es igual a la masa molecular expresada en gramos. La masa del mol de átomos es igual a la masa atómica, pero expresada en gramos. El volumen molar es el volumen que ocupa un mol de. En el caso de los gases, se puede comprobar que un mol de cualquier gas, medido en determinadas condiciones llamadas condiciones normales de temperatura y presión, esto es 0 grados Celsius o 273 Kelvin y una atmósfera de presión, ocupan siempre el mismo volumen, 22,4 decímetros cúbicos o una capacidad de 22,4 litros. Esto quiere decir que no importa cuál sea el gas, lo que importa es que si hay un mol de ese gas medido en las condiciones normales de temperatura y presión, el volumen que ocuparán en todos los casos será el mismo. Tengamos en cuenta que el volumen de un gas está muy condicionado por las condiciones de presión y temperatura a la cual se lo mida. Por eso es necesario aclarar que esto es válido siempre y cuando consideremos las condiciones normales de temperatura y presión, las que vamos a llamar abreviadamente CNTP. ¿Qué pasa en el caso de sólidos y líquidos? En esos casos es mucho más fácil determinar la masa que determinar el volumen que ocupan. En esos casos, entonces, lo que se utiliza para poder calcular el volumen molar es la densidad. Es decir, teniendo en cuenta que la densidad es la relación entre la masa y el volumen, en este caso, si conocemos la masa de sólido o líquido y su densidad a una determinada temperatura, podremos averiguar cuál es el volumen molar a esa temperatura. Es decir, usando la masa molar y la densidad, podemos averiguar el volumen molar. Acá está el ejemplo del agua. Teniendo en cuenta que el agua tiene una masa molar de 18 gramos y que la densidad del agua a 4 grados Celsius es 1 gramo sobre mililitro, podríamos decir entonces que el volumen molar del agua a 4 grados es 18 centímetros cúbicos. Cuando se produce una reacción química, nosotros podemos explicar con palabras qué es lo que ocurre. Pero sin embargo, tenemos un lenguaje propio de la química, que es el lenguaje de las fórmulas, que nos permite escribir o representar una reacción química de una manera que sea entendible para cualquier químico de cualquier lugar del mundo, porque el lenguaje químico es universal. Para representar las reacciones químicas, lo que se utilizan son las fórmulas. Por ejemplo, supongamos la reacción de formación del agua a partir de hidrógeno y oxígeno. Las sustancias que reaccionan se llaman reactivos. Las sustancias que se forman, en este caso una sola, el agua, se llaman productos. Podemos representar a los reactivos con sus fórmulas correspondientes. La fórmula del hidrógeno, H2, por ser un gas y diatómico, lo mismo que con el oxígeno, O2. Y la fórmula del agua, todos la conocemos, H2O. Debajo están representadas las moléculas con un modelo de bolitas. Los átomos de oxígeno representados con esferitas blancas y los de hidrógeno con esferitas blancas, los de oxígeno con esferitas rojas y la combinación de esos átomos para formar la molécula de agua. ¿Cómo llegamos del hidrógeno y el oxígeno al agua? Bueno, en principio lo que debe ocurrir es que los enlaces entre los átomos de hidrógeno y los enlaces entre los átomos de oxígeno se rompan. Para que esos enlaces se rompan, muchas veces, y en este caso más, es necesario entregar energía. Esa energía
que aumenta la vibración de los átomos, es suficiente como para que los choques entre las moléculas de hidrógeno y oxígeno sean tan efectivos como para que se rompan las uniones. Y luego se forman uniones nuevas. Ya vamos a ver más adelante por qué se forman uniones nuevas. En este caso, el átomo de oxígeno se une a dos átomos de hidrógeno para formar la molécula de agua. Por lo que vemos acá en la representación, a partir de dos moléculas de hidrógeno y una molécula de oxígeno, se forman dos moléculas de agua. Esto representa, o digamos, está de acuerdo con una ley que vimos en clases anteriores, que es la ley de la conservación. Digamos, en los reactivos tengo el mismo tipo y cantidad de átomos que en los productos. ¿Cuál es la única diferencia? Que están enlazados de distinta manera. En los reactivos hay 4 átomos de hidrógeno y en los productos también. En los reactivos hay 2 átomos de oxígeno y en los productos también. Simplemente que al estar unidos de manera distinta están formando sustancias diferentes, en este caso el agua. Ese número que se coloca delante de las fórmulas y que establece esta conservación se denomina coeficiente. Muchas veces, cuando decimos que hay que agregar estos coeficientes para balancear o equilibrar la ecuación, pasa que al tratar de hacer este equilibrio entre la cantidad de átomos en reactivos y productos para que sean iguales, muchos agregan subíndices en lugar de coeficientes. ¿Qué pasaría en ese caso? Si delante del agua agregamos el número 2, que es el coeficiente, lo que estamos modificando es la cantidad de moléculas de agua que se forman. Si quisiéramos hacer un balanceo agregando un 2 como subíndice, lo que estaríamos es cambiando la sustancia. Si en vez de escribir H2O, escribo H2O2, estoy escribiendo la fórmula del agua oxigenada. Entonces, conclusión, para equilibrar o balancear ecuaciones químicas para que se cumpla la ley de la conservación, se agregan números delante de las fórmulas de manera tal que lo que se modifica sea la cantidad de moléculas y no la identidad de la sustancia. Esos números que se agregan se llaman coeficientes. Entonces, la ecuación química siempre está de acuerdo con la ley de la conservación de la masa. El mismo número de átomos de cada elemento antes y después de la reacción, enlazados de manera diferente, y por eso lo que se produce es un cambio químico. En los cambios químicos, las sustancias iniciales o reactivos son distintas a las sustancias finales o productos. Hay distintas formas de reconocer que se está produciendo un cambio químico. Los ejemplos que vamos a dar no son necesariamente siempre evidencias de cambios químicos, pero si observamos un cambio de este estilo, podemos suponer que se ha producido un cambio químico. Fíjense en estas 4 imágenes. En el primer caso, lo que observamos es que aparece un precipitado. Al agregar una sustancia a otra, por ejemplo, acá podría haber sido el agregado de una solución a otra solución, de repente aparece un sólido amarillo en el tubo de ensayo. Eso nos da un indicio de que se está formando una sustancia nueva.
el desprendimiento de un gas. En este caso, lo que está ocurriendo es la reacción entre granallas de zinc y ácido clorhídrico. Lo que ustedes observan como una turbidez en el tubo de ensayo, en el primero como turbidez, en el segundo ya como burbujas, es la formación de hidrógeno gaseoso. Esa observación de burbujeo podría indicar que se está produciendo un cambio químico. Un cambio de color. En este caso está viendo cómo se oxida una manzana. Esa reacción específicamente corresponde a un cambio químico. Hay un cambio en uno de los componentes de la manzana, pero no necesariamente siempre que observemos un cambio de color, el cambio será químico. Esto es lo que les decía antes. Si bien el cambio de color puede ser un indicio de un cambio químico, no necesariamente es siempre así. Lo mismo ocurre con los burbujeos. Si ustedes, por ejemplo, agregan hielo seco al agua, van a observar un burbujeo y sin embargo, el cambio que se está produciendo no es un cambio químico. La aparición de una llama. Esto también suele ser una evidencia de un cambio químico. Vamos a ver distintos tipos de reacciones químicas. No vamos a ver todos los tipos de reacción química, pero vamos a especificar 3 casos. Por ejemplo, la cinta de magnesio es una cinta de color gris con brillo metálico que generalmente cuando está en el laboratorio está expuesta al aire y se cubre de una capa pequeña, muy finita, de un sólido blanco. Esto tiene que ver con la exposición que tiene la cinta al aire. Por eso generalmente cuando la usamos en el laboratorio, primero le pasamos una pequeña lija como para poder quitarle esa capa superficial de óxido. La cinta de magnesio está formada por átomos de magnesio. Y lo que ocurre cuando está expuesto al aire es que reacciona con el oxígeno del aire. Esa reacción es muy lenta, excepto que expongamos la cinta de magnesio al calor. Si calentamos un trocito de cinta de magnesio, vamos a ver una reacción muy rápida, con una luz muy blanca que se desprende y con la formación de óxido de magnesio, donde toda la cinta se convierte en óxido de magnesio y no solamente la reacción es superficial como cuando ocurre con el oxígeno del aire a la temperatura ambiente. Ahí entonces partimos de 2 reactivos, el magnesio y el oxígeno del aire, y obtenemos un único producto, el óxido de magnesio. Cuando pasa esto, a partir de 2 reactivos obtenemos un solo producto. Vamos a decir que es una reacción de combinación. Debajo está escrita la ecuación química que corresponde a esta reacción. Fíjense que cuando se indican las fórmulas de reactivos y productos, entre paréntesis aparece el estado físico en el cual estas sustancias se encuentran. El magnesio en estado sólido, el oxígeno en estado gaseoso y el óxido de magnesio que se forma que también es sólido. Los números que están colocados delante de las fórmulas de magnesio y de óxido de magnesio son los coeficientes necesarios para que la ecuación esté balanceada, equilibrada y se cumpla la ley de la conservación. Todos ustedes conocen el airbag. El airbag es una bolsa que se infla cuando se produce un choque con el auto. No sé si todos saben cómo funciona el airbag. El airbag funciona gracias a una reacción química. Hay un sensor que detecta el impacto
y que da inicio a esa reacción química por la cual rápidamente se libera una sustancia gaseosa, nitrógeno, que infla la bolsa. Esta reacción tiene que ser muy rápida para que realmente proteja a alguien en el momento de un choque, un impacto que es muy rápido. Con respecto a este tema, hay un archivo en el aula para que lo lean, donde está más detallado cómo funciona, cómo es la reacción química o las varias reacciones químicas que ocurren en el funcionamiento del airbag. La sustancia que reacciona se llama ácida de sodio, es el reactivo. Ante este impacto se produce una chispa que genera el calor necesario para que la ácida de sodio se transforme en sodio y nitrógeno. Ese nitrógeno gaseoso es el que va a inflar la bolsa. Fíjense, en este caso tenemos un solo reactivo, la ácida de sodio, y dos productos, sodio y nitrógeno. Cuando a partir de un solo reactivo obtenemos dos o más productos, decimos que se trata de una reacción de descomposición. Esta es semejante a la reacción de descomposición de clorato de potasio que ustedes vieron en la actividad de hace un par de clases atrás. Otro tipo de reacción son las reacciones de combustión. Las reacciones de combustión las reconocemos por la presencia de una llama. En toda reacción de combustión, como en todo cambio químico, hay reactivos y productos. Los reactivos de la reacción de combustión son siempre un combustible, podrían ser los hidrocarburos derivados del petróleo, compuestos del carbono, y un comburente. El combustible es la sustancia que se quema. El comburente es la sustancia que permite que el combustible se queme. Generalmente el comburente es oxígeno. ¿Cuáles son los productos de las reacciones de combustión? Cuando los combustibles son compuestos del carbono. Básicamente se forman cuatro productos. Dióxido de carbono en estado gaseoso, vapor de agua, monóxido de carbono, que es un gas bastante tóxico, y carbón, lo que conocemos vulgarmente como hollín. Todas estas sustancias se forman, además de otras que podrían formarse también en el caso de que los combustibles no sean hidrocarburos, es decir, que no estén formados solo por carbono e hidrógeno y tengan otros elementos constitutivos. Pero básicamente estas son los cuatro productos que siempre se obtienen. ¿En qué cantidades? Eso lo podemos reconocer si observamos la llama de la combustión. Acá tenemos dos imágenes. Son dos hornallas de una cocina. En un caso la llama es bien azul. En otro caso, si bien la llama es una parte azul, tiene una parte importante de llama de color anaranjada rojiza. Esto es un indicio importante de cuáles son los productos que se están formando en la combustión. Si la llama es azul, los productos fundamentales que se están obteniendo son dióxido de carbono y vapor de agua. El dióxido de carbono es un gas no tóxico para nosotros, de hecho nosotros lo exhalamos de la respiración. Es un gas que contribuye al efecto invernadero, eso es verdad. El vapor de agua, como sabemos, es absolutamente inocuo para las personas. ¿Qué pasa cuando la llama tiene una gran parte de color rojo, rojizo, anaranjado?
es evidencia de que se está formando bastante cantidad de monóxido de carbono y de hollín. El color rojo de la llama se debe a pequeñas partículas de carbón en estado incandescente. Si vemos color rojo, quiere decir que se está formando hollín. Ese hollín se forma junto con el monóxido de carbono. El monóxido de carbono es un gas bastante complejo para nosotros porque es inoloro, es incoloro y es muy venenoso, muy tóxico para las personas. Dentro de unos días yo les voy a subir una actividad para que hagan que tiene que ver con el tema de la toxicidad del monóxido de carbono y la combustión. Por ahora tengan en cuenta que es muy importante observar la llama de los artefactos a gas que tenemos en casa porque nos está dando un indicio de qué tipo de combustión se está produciendo. Cuando la llama es azul, se dice que la combustión es completa. Eso quiere decir que tiene el combustible, el oxígeno suficiente para quemarse por completo. Cuando la llama es anaranjada, se dice que la combustión es incompleta. ¿Qué significa? Que no hay suficiente oxígeno para que se produzca la combustión completa y por lo tanto no todo el combustible se está quemando y se están formando sustancias que pueden ser tóxicas para el organismo. Entonces es momento, ya que está empezando a hacer frío, de revisar cocinas, estufas, calefones y ver cómo está funcionando en casa. Con la actividad que les voy a dar próximamente van a enterarse de algunas cosas más si es que todavía no lo saben y van a poder controlar mejor los artefactos a gas de su casa, que además es para la salud de todos, ya que vamos a estar un tiempo más adentro. En el caso de la llama de color azul, que es la que tienen abajo, la sustancia que se está quemando, si fuera la cocina de la casa de cualquiera de ustedes, es básicamente metano. El gas natural está constituido principalmente por un hidrocarburo llamado metano. La combustión es una combustión completa con oxígeno y los productos que se están formando son dióxido de carbono y vapor de agua. Tengan en cuenta que se pueden formar pequeñas cantidades de monóxido de carbono y de hollín, pero insignificantes. Son mucho más significativas cuando la llama es de color roja. Bueno, ahí ven los reactivos, metano y oxígeno, los productos, dióxido de carbono y agua, los coeficientes necesarios para que las ecuaciones estén balanceadas, para que la ecuación esté balanceada y el estado físico de cada una de las sustancias. En este caso son todas sustancias en estado gaseoso. Tengan en cuenta que para poder escribir y balancear ecuaciones químicas podemos usar distintos métodos. El balanceo más sencillo es el balanceo por tanteo, donde vamos probando distintos números, coeficientes, de manera que la ecuación quede equilibrada. Hay algunas reacciones que son muy difíciles de balancear por tanteo y en ese caso hay otros métodos, como el método algebraico, por ejemplo, que permite llegar a un balanceo exitoso. Es muy difícil explicar el método algebraico a través de un video. Veremos si lo podemos ver cuando volvamos a la presencialidad. Lo mismo que el balanceo de algún tipo de reacciones más específicas, llamadas ecuaciones redox, donde el tipo de balanceo que se hace se llama método ion-electrón. Esos ambos dos los vamos a dejar para explicar en la presencialidad. Si alguno ya lo conoce, mejor. Bien, les dejo estos enlaces para que visiten como complemento de esta explicación.
Los dos primeros son videos que explican reacciones químicas, tipo de reacciones químicas. El primero es un video muy viejo, pero muy claro. El segundo es un poco más moderno. El tercer link corresponde a un simulador de la página PET Colorado, de la Universidad de Colorado, donde pueden simular el balanceo de una ecuación química. Y el último es una explicación que encontré en YouTube de un profesor donde explica cómo escribir y balancear una ecuación química, que me pareció muy sencillo para ecuaciones muy básicas, pero si alguno de ustedes no tiene muy fresco este tema de haberlo visto antes o nunca lo había visto, me parece que le puede ser muy útil. Entonces, ¿cómo vamos a continuar? En principio, después que vean este video, leyendo el libro, el capítulo 3, por lo menos en estos temas que vimos hasta ahora. El próximo tema será cómo resolver cálculos a partir de las ecuaciones. Van a poder resolver los ejercicios que aparecen en el libro en las páginas 105 y 106. Esos ejercicios los pueden hacer con lo que vimos hasta ahora, más los ejercicios que ya habíamos subido de magnitudes atómico-moleculares. Tienen el archivo sobre cómo funciona el airbag, muy interesante. Y en breve van a tener una actividad, que será una actividad del mes de junio, sobre el tema combustión, que va a ser una actividad para entregar. Así que bueno, espero que hayan comprendido, que les haya sido útil y veremos, seguramente la próxima clase será un video explicativo, ya que es un tema que amerita explicación más que lectura. Que tengan buena semana.